Bienvenidos al video tutorial número 11 del curso de Microsoft Visual Basic 6.0. Damos el primer paso con este video tutorial, que lo tomaremos como introducción a el mundo de base de datos Microsoft Access y SQL Server 2000 para utilizarlo con Visual Basic 6.0. Ante todos los conocimientos que tenemos previos sobre Visual Basic 6 en los 10 primeros video tutoriales sobre el manejo, las estructuras y todo el conocimiento básico que se va a llevar a cabo, este video tutorial sí es accesible para aquellas personas que tengan conocimiento ya posterior a los videotutoriales y para las personas que han seguido los videotutoriales del 1 al 10 y nos ingresemos directamente en lo que es base de datos, que es el tema que a muchos nos interesa y tomamos con mayor importancia. En primer lugar, hablar de base de datos no es una cosa muy sencilla, al menos para las personas que recién se inician en lo que es base de datos. También me sucedió a mí cuando inicié base de datos. Es un tema que hay que tomarlo con calma, que hay que repetirlas los adiestradores para tener un entendimiento total. Una base de datos, como vemos aquí, no es más que un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto, almacenados sistemáticamente para un uso posterior. En otras palabras, es simplemente un lugar donde almacenamos nuestros datos para utilizarlos cuando nosotros los llamemos o los necesitemos. Por ejemplo, una biblioteca. Digo una biblioteca por el simple hecho de que tenemos en ella infinidad de libros ordenados por categorías, por fechas, por autores, por temas y todos indexados y codificados de una manera para utilizarlos cuando el lector los necesite o para su respectiva vista cuando alguien lo requiera. Es algo muy similar a una base de datos, ya que en comparación resulta ser una biblioteca el entendimiento más sencillo que se le puede dar a este tema sobre base de datos. Una de las grandes preguntas que siempre se utilizan es: yo sé programar, perfecto, pero ¿para qué me va a servir una base de datos? Bueno, hay miles de razones para utilizar una base de datos. No siempre es obligatorio utilizarla, pero hay tres razones que resaltan más ante el uso de una base de datos. Una que es una muy primordial y muy fundamental, y que es ya una de las razones más grandes con la que se podría decir que es necesario utilizar una base de datos en algunos sistemas, es que nos da la posibilidad de trabajar con una gran cantidad de información, y lo mejor de todo es que la podemos controlar. La segunda es gestionar toda una aplicación dinámicamente, al igual como los software, como es por ejemplo Office, que nos permite configurar todo nuestro, por ejemplo nuestro Microsoft Word de la manera que nosotros queremos. También nosotros podemos hacerla mediante el uso de base de datos. Una tercera razón sería que nosotros seremos capaces de crear sistemas para cualquier necesidad de empresa, sea un simple sistema de facturación. Podríamos crear un sistema de control de entradas, que es lo que mucho abunda en Internet, un sistema, por ejemplo, para envío de mensajes de texto, un chat hecho en Visual Basic, se podría también hacer un creador de envío de postales utilizando Visual Basic. Todo es posible mediante una base de datos. La mayoría de las aplicaciones se hacen con base de datos, ya que son simplemente comparándolas con una página web. La programación en Visual Basic sería únicamente HTML, un texto estático, y simplemente el uso de base de datos con Visual Basic sería algo como se podría decir lo que sería PHP y MySQL, algo totalmente interactivo y de información en tiempo real. Es la misma lógica que se utiliza en ese tema, también se utiliza en la programación con Visual Basic y cualquier tipo de gestor de base de datos. Una de las preguntas que siempre he visto en los foros o en mensajes que he recibido sobre base de datos, más que nada lo que se trata de SQL, en la sección de MySQL en PHP,
me dicen si es complicado trabajar con bases de datos. Y bueno, sinceramente yo siempre, tengo la misma respuesta, que aquí está puesta incluso. La respuesta es simplemente no. El trabajar con una base de datos dependerá mucho de la lógica que tenga la persona y del conocimiento que tenga sobre base de datos, o en este caso sobre la base de datos que vamos a utilizar. Trabajar con una base de datos no es nada complicado, es muy pero muy sencillo. Simplemente hay que tener una muy buena orientación y una lógica para resolver nuestras complicaciones al momento de programar. ¿Cómo puede saber una persona si tiene una buena lógica, si tiene una buena forma de razonar ante algún inconveniente? Bueno, yo les respondo de una manera muy sencilla. No les voy a decir exactamente si tienes una buena lógica o no la tienes, simplemente es cuestión de uno. Por lo general, disculpando el término, ninguna persona nace tonta, ninguna persona es bruta, se le podría decir, disculpando la palabra. Todos, por naturaleza, el ser humano, el hombre, por naturaleza, es natamente inteligente. La inteligencia la lleva. Lo que aprendemos en la vida es simplemente el empujoncito a la inteligencia para salir a flote. Es por eso que siempre doy la misma fórmula que me propongo cada vez que hago algún tipo de trabajo. El esfuerzo más la dedicación más la práctica más las herramientas que puedo utilizar, en este caso Visual Basic y mi base de datos, siempre serán la fórmula perfecta y el conjunto de cosas que necesitaré para el entendimiento total del tema o del trabajo o de la meta que quiera lograr. Como vemos en una imagen, tengo ahí una letra M con un montón de códigos y estructuras que siguen y siguen y siguen. Esa es nuestra mente. La M la pongo de mente, con una infinidad de ideas, unas aún dentro de nuestra mente y otras que están arriba de ella, que están saliendo, que son las con las que trabajamos, que son las que se desprenden cuando utilizamos nuestro esfuerzo de dedicación, la práctica y nuestras herramientas disponibles. El entendimiento del tema sale a flote. Entrando un poco más al tema que estábamos hablando sobre base de datos. Esta es una pequeña base de datos, un pequeño diagrama de base de datos. Decidí imponer este, que es un tanto más complejo para las personas que recién se están iniciando. Para los que ya tienen cierto conocimiento les parecerá algo común. Una base de datos, como pueden ver aquí, son pequeñas tablitas, ¿no? Con información de campos que lo veremos más adelante con más calma. Vemos también de que tienen unas ciertas líneas que las unen, son relaciones, ya que las tablas se relacionan entre sí, que será un tema que veremos en el próximo video tutorial, donde entraremos más en base de datos. Pero quiero que más o menos tengan una imagen, al menos, de lo que es una base de datos relacional, los tipos de bases de datos que hay, y los tipos de diagramas y las formas de utilizar, las reglas que se deben de seguir. Esto de aquí ya está plasmado en esta imagen que la explicaremos en el siguiente video tutorial. Por ahora sigamos con lo nuestro. Visual Basic 6 más base de datos. ¿Cómo interactúa Visual Basic 6 con una base de datos? Ya sabemos lo que es una base de datos, lo hemos visto en las diapositivas anteriores. Cómo hacerlo, qué hacerlo, si lo entendemos o no lo entendemos, ya estamos en un nivel en que sí reconocemos qué es una base de datos y cómo funciona esta. Pero ahora, ¿cómo la uno con Visual Basic? ¿Cómo funciona? ¿Qué manera tiene Visual Basic de comunicarse con Microsoft, con Access en este caso, o con mi SQL o SQL Server, o puede ser también Oracle o infinidad de bases de datos, ¿no? Bueno, la manera es muy sencilla. La manera de trabajar de Visual Basic es con bases de datos es realmente común, ¿no? Como cualquier otro sistema de creación de software, es realmente sencilla. El formulario que se encuentra a la derecha, lo único que se encarga es de ser la máscara para nosotros, para darnos una vista ordenada de los datos, donde la base de datos se encarga de enviarlos cuando nuestro formulario ha enviado una petición a la base de datos sobre los datos que necesita para generar esa vista ordenada. La base de datos interpreta esa petición, busca los datos y se los envía al formulario, el cual nosotros ya mediante
mediante Visual Basic ya procesa todos esos datos y nos los muestra de manera ordenada para nuestro entendimiento. Toda la información del sistema se guarda en la base de datos. Los formularios muestran esta información y a la vez envían información para ser almacenada. Los formularios también pueden enviar nueva información para ser almacenada. De eso se trata la lógica más común, se le podría decir, del uso de una base de datos con una aplicación de creación de software. Lo primero que crearemos será una estructura de carpetas en las que nosotros tenemos un orden específico para la aplicación que haremos en Visual Basic 6.0. Yo suelo crear 4 carpetas, bueno, suelen ser 5 ya que incluyo Data Environment, pero en esta ocasión no lo utilizaremos aún. He creado simplemente 4 carpetas, una llamada modules, donde incluiremos nuestros módulos. Estas carpetas están vacías, a excepción de Project, donde estará alojado nuestro proyecto y nuestra base de datos, donde yo he copiado la base de datos NWin, ya sabemos de dónde localizarla. Los Window Form, que estarán incluidos de todos nuestros formularios que utilicemos, obviamente vacía, y los Window Report, que son los reportes que generemos. Esa será mi estructura de carpetas para alojar nuestro proyecto en una forma ordenada. Lo único que he hecho hasta el momento es abrir el Visual Basic y que me ha generado obviamente un formulario común. Y lo pasaré a grabar, pero antes de esto yo aquí pondré, en vez del nombre de formulario form 1, voy a poner por ejemplo FRM usuarios. No, este va a ser el login, ¿sí? Login form, y con ese nombre lo paro. Perfecto. Y grabaré todo el proyecto, simplemente dándole sobre guardar y buscando la carpeta donde nosotros tenemos alojado nuestra estructura de carpetas, que es esta. Voy a grabar un formulario, por lo tanto dentro de Windows Forms voy a grabar el proyecto ahora dentro de Project, ¿no? Solo 6 y no pienso hacer nada. Hasta el momento lo único que hemos hecho es lo básico, grabar y abrir y grabar los datos nada más. Para tener una conexión a una base de datos desde Visual Basic necesitamos darle una referencia para darle una conexión a la base de datos. Aparte de en la configuración del ADO, para hacer una conexión nosotros necesitamos una referencia. Lo primero que haremos antes de ver la referencia es agregar un módulo para hacer una conexión de base de datos y ver cómo se aplican las referencias de las que tanto estoy hablando. Para eso entramos al proyecto y agregamos un nuevo módulo en la tercera opción, módulo común, al cual llamaré module declare, donde haré mis declaraciones de variables. Lo grabaré dentro de módulos y agregaré un nuevo módulo que llamaré module sentence, al cual también grabaré dentro de mis módulos. Lo primero que haremos será declarar nuestras variables de conexión. Como sabemos, dentro de los módulos necesitamos agregar variables del estilo global, ya que serán utilizadas en todos los formularios que nosotros tengamos, o mejor dicho, en todo el proyecto. Global, aquí pondremos el nombre de nuestra base de datos, la variable que representará nuestra base de datos, que yo le pondré simplemente base, as new, que va a ser una nueva conexión del tipo ADO. Como vemos aquí no tenemos ninguna opción que diga ADO-DB, por lo tanto aquí es donde nosotros haremos la referencia a un estilo de conexión ADO-DB. Lo podemos dejar ahí y simplemente entrando a proyecto, referencias, ya nosotros podemos buscar la referencia a la cual nosotros necesitamos para conectar. La referencia siempre es la misma, Microsoft ADO-DB.
active data object 2.1. Esta es, activándola y aceptándola, simplemente ya tenemos agregada nuestra conexión ADODB. Dándole un punto, acá tenemos 4 opciones tipo comando, como utilizamos una conexión común en tipo data environment, una tipo connection, que es la que vamos a utilizar para la conexión directa a la base de datos, tipo parameter, si es que estamos a conectar a consultas o a un procedimiento almacenado o a un archivo de texto que nosotros queramos linkear, se podría decir, o un archivo de Excel podría ser. Y un tipo record set, que es lo que nosotros vamos a utilizar en el siguiente declaración que haremos a continuación para las referentes tablas. Haremos una connection y declaré también global rs de record set, perdón, usuarios, ¿no? As new igual adodb.recordset. Con eso ya tengo dos variables, una tipo de conexión de base de datos y otra tipo record set. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar estas variables para crear unas subrutinas de conexión. Yo las suelo utilizar ya que me permiten abrir y cerrar tablas en el momento que yo desee, sin saturar mucho el espacio de memoria que utilicemos al utilizar o al arrancar el sistema cuando ya esté terminado. Para eso, como hemos creado dos módulos, en una simplemente me dedico a declarar variables y en la otra a declarar las sentencias. Como todos sabemos, submain, el main es un procedimiento que incluye Visual Basic 6, que es el main de arranque. No tiene ningún tipo de código, pero el cual nos permite declararlo en un módulo para que sustituya al arranque común de algún formulario. Si nosotros ponemos aquí with base, base es la variable que hemos utilizado, recuerden, cursor location add open use client, quiere decir de que vamos a nosotros ser clientes de esta base de datos, por lo cual nosotros vamos a necesitar pedir datos de esta base de datos, ¿no? Punto open, y aquí va a ir una cadena de conexión que nos vaya directamente hacia la base de datos, ¿no? Una vez hecho esto, la conexión, nosotros vamos a llamar al login form. Lo que estoy haciendo aquí es decirle que soy cliente de la base de datos, que me abra la base de datos y una vez que esté abierta la base de datos que me mande al formulario del login. Ahora vamos a buscar la cadena de conexión. Para ello debemos agregar nosotros un control ADO, dándole clic derecho sobre la barra de herramientas en componentes. Nosotros podemos nuevos controles, llamarse control active X, y nosotros agregaremos el Microsoft ADO Data Control. Es el que aparece aquí, ADODB, y lo colocamos. Dándole clic derecho sobre él, propiedades de ADODC. Tenemos tres tipos de conexión. Nosotros utilizaremos la cadena de conexión, que es lo que estamos buscando. Un origen de datos por si lo tuviéramos, o lo podemos crear desde aquí. Aquí aparecen todos los que tenemos hasta ahora. Microsoft Access Database, también podemos hacer una conexión de este tipo, o vincularlo a un archivo. Utilizaremos una cadena de conexión y generaremos la cadena. Para ello, Access, nosotros sabemos que trabaja con Jet4 o LDB, y aquí buscamos la base de datos que está dentro de Project. Esta parte ya la hemos visto en el video tutorial, una prueba de conexión a base de datos y app.pat. Esta parte de aquí la copiamos. Cualquier duda pueden ver ese video tutorial y saberlo con más detalle. Regresamos a sentencias y simplemente pegamos todo ese código ahí. Con esto ya sabemos de que somos clientes de la base de datos, de esta base de datos que nos estamos conectando, y que nos mande el login form. Ahora, vamos a utilizar el app.pub para desaturarnos de tantos problemas. Simplemente borrando toda la conexión
hasta que estemos exactamente en la carpeta project, antes de la base de datos. Con eso es todo. Ya las personas que quieran saber cómo funciona realmente esto pueden ver mi tutorial de conexión a base de datos y app.pat. Ahí lo explico más detalladamente. Esto nos permite de que eh, la base de datos no tenga ningún problema cuando cambiemos de ordenador, ya que la ruta en cualquier Windows es distinta hacia algún lugar en específico. Y bueno, con app.pat simplemente jalamos toda la ruta anterior y la unimos a la ruta de la base de datos y ya no habría ningún problema. Lo único que faltaría hacer es hacer de que Visual Basic simplemente jale el main en vez de el formulario predeterminado. Para eso, proyecto, propiedades del proyecto, está como objeto inicial el form, utilizamos main y aceptamos. Con eso ya tenemos hecho nuestra conexión a nuestra base de datos. Como vemos, ya me jala directamente el login form, ya se ha conectado a la base de datos y me está mostrando el formulario. En la base de datos, en Ewing, aparte de las tablas comunes, yo he agregado una nueva tabla llamada usuarios, en la cual simplemente llevo dos campos, uno llamado ID del tipo texto y uno llamado clave del tipo texto. Como llave primaria está ID y le he puesto el nombre usuarios. Dentro de ella he agregado simplemente un usuario, que es CalisRon, y una clave del 1 al 9. Lo que haremos ahora será simplemente hacer un sistema de login. Voy a loguearme con ese usuario y me va a permitir acceder al sistema y bueno, a diferentes apartados de del software que haremos o que querramos hacer nosotros. Para ello simplemente vamos a agregar, ahora es época de diseño, simplemente tiempo de diseño, vamos a agregar cajas de texto y bueno, unos cuantos labels, command button, y empezaremos con la programación utilizando ya términos de base de datos y algunas cosas que hemos visto en los videotutoriales anteriores. El lado de B ya tengo la conexión, ya lo puedo eliminar. Recordemos que es irrelevante que esté ahí, a menos de que hagamos consultas de inyecciones SQL. Para ello simplemente agregaré una nueva etiqueta. Cambiaré nombre de usuario. AutoSize, para los que no sepan, ajusta el tamaño del texto que esté dentro al control. Font, cambia el formato de la letra. For color, el color. Pondré un poco más grande la letra para que se pueda ver mejor. Y muy bien. Puedo copiar esto. Aquí hago no, ya que no voy a crear ninguna matriz de controles. Eso lo veremos más adelante. Clave de usuario. Muy bien. Solo pondré eso. No es necesario hacer mucho diseño, ya que es solamente un video tutorial y vamos a hacerlo algo rápido. Pondremos una caja de texto, borrar el texto. Puedo cambiar igualmente el color de esta caja de texto con el for color y la fuente. No crearé ninguna matriz de cajas. Y a la primera le voy a poner un nombre, txt user y txt pass. Con eso ya tengo las cajas de texto para cada una de sus respectivas. Agregaré un botón que diga que se llame cmd ok y le pondré de caption ok. Lo voy a copiar
lo voy a pegar, no, nombre, cerrar, y el nombre de el comando cmd cerrar, cmd de command. Muy bien, con esto ya tengo casi terminado el diseño, no tengo más que agregar. Podemos probarlo. Hasta el momento simplemente es texto. Esta clave debería estar en asteriscos. Para hacer eso es muy simple. Cogemos la caja de texto y una de sus opciones se llama password char, que es especialmente para sobreponer un determinado carácter al texto que se incluye. Yo pondré un asterisco, daré un enter, y si lo probamos ahora, lo que yo escriba saldrá en asteriscos. No hay ningún problema con eso. Muy bien, vamos ahora al módulo. Un segundo. Recordemos que hasta aquí tenemos nuestra conexión submain a la base de datos. Ahora nosotros tenemos que hacer una conexión a la tabla para poder abrirla y trabajar con ella. Yo crearé un SAP llamado usuarios, que cada vez que llame a usuarios me permita abrir la base de datos. Pondré simplemente with rs usuarios para referirme a mi tabla de usuarios, ¿no? Simplemente pondré una condición si .state es igual a 1, entonces .close. Esto me está diciendo de que si el estado de el record set usuarios de mi tabla de usuarios es 1, quiere decir que si está abierta, entonces que la cierre. Yo necesito tener la base de datos cerrada para poder abrirla nuevamente, ya que si estuviera abierta yo no puedo volver a abrirla y me generaría errores en Visual Basic. La lógica es muy sencilla. Si se encuentra abierta, que la cierre. ¿Para qué? Para yo volverla a abrir. ¿Cómo la vuelvo a abrir? Open, y viene algo de SQL, ¿no? Lo común, select, asterisco, from, usuarios, que es mi base de datos, mi tabla, perdón, coma, base, la conexión de actividad, que es la variable que se refiere a mi base de datos directamente, es base, coma, add open static para tener la conexión, los permisos de la base de datos, y optimistas. Con eso tengo toda mi conexión de base de datos y mi conexión a la tabla usuarios. Lo primero que debo hacer aquí es llamar a la base de datos. Debo abrir la base de datos apenas se carga este formulario. Para ello, el formulario lleva un evento llamado load, que se ejecuta cada vez de que se carga este formulario. Dándole clic derecho me jala automáticamente ese evento formulario load. Lo único que tengo que hacer yo es llamar a usuarios. Con eso ya tengo la conexión con usuarios. En el botón cerrar lo único que se va a poner es un load me, descargarme, simplemente cerraré. Más de eso no tengo que hacer más que utilizar el botón OK. Lo primero que vamos a hacer aquí es validar nuestras cajas de texto. Para ello simplemente si txt users.text es igual a vacío, entonces msgbox tenemos que darle un mensaje, ¿no? Por ejemplo, ingrese nombre de usuario. Cierro, coma, breve información y título, ¿no? Aviso. Con eso ya tengo el primer aviso. El punto y espacio me permite poner una segunda línea de instrucción sin trabajar en otra línea, obviamente. Por ejemplo, que me mande al txtuser.setFocus y que salga del SAP, ¿no? Estoy haciendo tres cosas al mismo tiempo. Si yo copio esto y en vez de txtuser pongo txtpass, y aquí pondría clave de usuario, y obviamente aquí ya no me mandaría al, sino al pass. Con eso ya he validado toda mi
mis cajas de texto. Si damos una prueba, podemos ver ahí, ingreso esto y me manda a la caja de texto. Pues estoy aquí, me dice ingrese nombre de usuario y me envía a la caja de texto usuario. Si agrego ahí, me dice que falta la clave y me manda a la clave. Si ingreso una clave, ya no me aparece ningún mensaje. Muy bien, hasta ahí tenemos ya hecha la validación. Ahora simplemente nosotros debemos de referirnos a nuestro record set. Muy bien. Lo primero que nosotros debemos de hacer antes de, se podría decir, aprender a programar con base de datos, debemos de tener la lógica de cómo programar cuando utilicemos una base de datos. Lo primero que yo suelo hacer, por lo general no he tenido ningún inconveniente hasta ahora, es la validación, como lo he hecho en estos momentos. Primero valido todas las posibles errores que me podrían generar en adelante, y luego una vez de que ya sé de que no habrá errores de validación, recién empiezo con la lógica de introducirme a una base de datos. Lo primero que haré será actualizar la base de datos, darle un refresh, ¿no? En este caso es un requery. Con el requery yo actualizo la base de datos y me voy al primer registro, obviamente, ¿no? Esté en el registro en el que esté, se actualizan todos los datos de la base de datos a su estado original y regreso al primer registro. Luego de esto haré una búsqueda. Haré una búsqueda en el campo ID. Y la haré comparándola, con el txtuser.txt, ¿no? Esa sintaxis es la sintaxis del find, que es la propiedad de búsqueda en un record set. Siempre es find, un espacio, comillas, el nombre del campo de la base de datos que vas a buscar, igual, una comilla pequeña, doble comilla, espacio, aspersar, espacio, el control al cual vas a comparar. Yo estoy dándole el string aparte para quitar los espacios de izquierda y derecha. Un espacio, aspersar, otro espacio, comilla, paréntesis, comilla, apóstrofe, comilla. Una vez hecho esto, simplemente me hago una pregunta. Si .eof, entonces quiere decir que eof es end of file. Quiere decir de que si llego al final del registro y no he encontrado nada, obviamente, me tiene que dar un mensaje de texto diciendo, por ejemplo, usuario incorrecto, ¿no? Podría ser así, aviso, exit sub, por ejemplo, ¿no? Caso contrario, si ya encontró este usuario, yo debo comparar la clave. Si este campo clave es igual a txtpass.text, entonces obviamente aquí debe ir un string. Entonces simplemente voy a decir que me envíe a un formulario, enviar un formulario. Está en estos momentos como comentario, ¿no? Y simplemente voy a decir que si no es igual, que me salga un mensaje de texto, obviamente, que me diga clave incorrecta, ¿no? Y un exit sub. Voy a generar un formulario al cual voy a llamar, por ejemplo, ¿cómo podría llamarlo? No lo sé, vamos a poner aquí registro. No, vamos a ponerle New User Form. ¿Está bien? Muy bien. Que es el que vamos a utilizar luego para agregar usuarios en mi tabla y poder loguearme con diferentes usuarios. .show. Para eso voy a agregar ese nuevo formulario. Y le pondré el mismo nombre que he puesto yo. Muy bien. Aquí le pondré este mismo nombre. Y vamos a agregarle, por ejemplo, un botón que diga bienvenido al sistema.
Nada más, es lo único que haré hasta ahora. Y grabaré esto dentro de Windows Forms. Y perfecto. Ya tengo eso hecho. Vamos a darle una pequeña repasada nuevamente al código. Lo primero que estoy haciendo es la validación del txt user de mi usuario, de asegurarme de que haya algún texto introducido dentro de él, ¿no? La segunda es lo mismo pero con la contraseña. Una vez hecho esto, entro a lo que es programación. Me refiero directamente a mi record set usuarios, lo actualizo. Hago la búsqueda comparando ID con txt user. Si no encuentro nada, envío el mensaje de error y simplemente dejo de ejecutar este SAP. Caso contrario, pregunto si la clave es correcta. Si la clave es concuerda la clave que tengo en mi base de datos con la que he ingresado en mi txt-pass, ¿no? Si es igual, simplemente muestro el siguiente formulario. Caso contrario, mensaje de error. Dejo de ejecutar este SAP. Cierro el if y aquí me estoy olvidando de cerrarlo otra vez en div. Y cierro language. Nada más es lo único que estoy haciendo. Cuando se trata de una base de datos, la sintaxis es por lo general el rs, por ejemplo, usuario, ¿no? Este signo que hace la referencia de propiedad o de campo, y aquí va el nombre del campo, ID. En este caso yo simplemente lo pongo directo ya que estoy haciendo referencia al record set usuario con el with aquí arriba. Es por eso de que yo aquí simplemente me refiero directamente a clave y me refiero directamente a ID en este caso. Si yo hiciera una prueba, utilizaremos la validación primero, me especifica el nombre de usuario. Si yo ingreso CalisRon, que es el usuario que ingresé, la clave, me accede al sistema. Cerraré esto. ¿Y qué pasaría si yo ingreso a otro usuario? Me dice usuario incorrecto. Pero ¿qué pasaría si yo utilizara el verdadero usuario, pero ingresaría cualquier cosa? Me certifica que la clave es incorrecta. Yo aquí también podría agregar algunos detalles más, ya que me ayudarían en algo, ya que simplemente si el usuario es incorrecto, antes de cerrar el SAP, que el txt user se borre. Y de igual manera que si la clave es incorrecta, que el txt-pass se borre. Igual de esta manera acá, si ya me manda al siguiente formulario, que se cierre el formulario, ¿no? Por ejemplo, yo ingreso aquí CalisRon y cualquier clave y me va a borrar la clave. Y si aquí simplemente ingreso cualquier cosa, me va a borrar. Ahí hay un pequeño error, si no nos hemos dado cuenta. Analicemos un segundo. Usuario incorrecto, aviso. txtuser.text. Ya, esto se refiere a que estamos buscando el usuario y me dice que el usuario no existe, simplemente txtuser.text. Vamos a agregarlo. Si yo ingresara, por ejemplo, CalisRon, ingresara la contraseña, me dice que está mal y me borra. Si ingreso la nueva contraseña, vamos a ver cómo este formulario, después de enviarme al otro, ya no aparecerá, ya no se encuentra. Como vemos, la programación es
algo sencilla. En el siguiente video tutorial aprenderemos ya lo que es agregar, borrar y eliminar datos a una tabla, a la tabla de usuarios, para iniciar sesión con diferentes cuentas de usuario y diferentes claves que nosotros asignemos a los usuarios que creemos. Espero que este video tutorial haya sido algo bueno y que sigan con los siguientes, ya que una vez de que terminemos todo lo básico y lo intermedio que haremos sobre base de datos, empezaremos a crear un sistema desde cero utilizando todo lo aprendido en los videotutoriales. Soy Ronald López, gracias por acceder a este video tutorial.